¿Todo paciente con COVID-19 pierde necesariamente el olfato? Hoy día aprenderemos cómo abordar y manejar un paciente que no presenta pérdida del olfato. Acompáñeme. Bueno, hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Les doy la bienvenida a un nuevo video que venimos publicando con el objetivo de poder informar a las personas en relación a temas de salud. Tenemos la oportunidad de publicar más de 500 videos asociados a temas médicos en nuestros dos canales en YouTube, de los cuales más de 220 videos están asociados a la enfermedad COVID-19, pandemia que enfrenta el mundo 2019, 2020 y ahora 2021. Los invito a que me acompañen de manera frecuente en las distintas plataformas y redes sociales. Nos encontramos en Facebook en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información para que ésta sea de manera más accesible. Los invitamos igualmente a las transmisiones en vivo que hemos implementado, generalmente a las 8:30 de la noche, hora Perú, hora Colombia, 7:30 de la noche, hora México. Así que están invitados para que puedan participar de las transmisiones en vivo, donde ampliamos la información de los temas. Bueno, el día de hoy vamos a entender un punto que muchas personas, frente a la segunda ola de casos ya registrada en varios países, al incremento de los casos de COVID-19 que va registrando el mundo, es muy importante entender, dado que la situación del 2021 en comparación con el 2020 se presenta de una manera más difícil. Porque nosotros en el 2021, ya empezando el año, tenemos incremento de casos, tenemos colapso de lo que es centros hospitalarios, falta de cama de UCI y lamentablemente recién estamos empezando probablemente a registrar una segunda ola. Entonces es muy importante entender el conocimiento de la enfermedad para actuar a tiempo. Para empezar, nosotros hemos entendido que la enfermedad COVID-19, una infección causada por un virus, tiene tres etapas importantes a tomar en cuenta. Tiene el periodo de incubación, tiene lo que es el cuadro clínico y tiene el periodo de recuperación. Es muy importante entender que cada fase tiene su forma de diagnosticar y sobre todo el manejo. Muchas personas piensan que el hecho de ya estar infectados con COVID-19 es necesariamente que uno debe empezar un manejo. Y esto tenemos que aclararlo. No existe a la actualidad un tratamiento para la enfermedad COVID-19. No existe. No existe un tratamiento para eliminar al virus, al SARS-CoV-2. Si bien es cierto, el 22 de octubre la FDA aprobó al Remdesivir, sin embargo los estudios posteriores no han mostrado que ello haya cambiado el pronóstico del paciente. Por otro lado, no existe un tratamiento específico. El objetivo del tratamiento es evitar las complicaciones y sobre todo que pueden terminar en la muerte del paciente de manera oportuna. Y hay que recordar que una fase muy importante de la enfermedad COVID-19 es la neumonía. Situación clínica que sucede iniciado el cuadro clínico, que se conoce como el día 1, a los 6 días, o en otras palabras, a los 13 días de la infección. Es muy importante tomar en cuenta que la neumonía es la situación que puede complicar el pronóstico del paciente, y es por eso que debemos actuar a tiempo. Hemos entendido que el periodo de incubación se define como el tiempo comprendido entre la infección y el inicio del cuadro clínico de COVID-19. Acá tenemos que hacer una aclaración bastante importante. Dentro del periodo de incubación hay dos formas o escenarios: que el paciente sea asintomático
que se presenten más del 60%, o que el paciente sea sintomático, en donde los síntomas van a ser generalmente asociados a los síntomas de un resfriado. Es decir, malestar general, dolor de cabeza, escalofríos y pueden tener fiebre. Y es importante que en el periodo de incubación el manejo está centrado en solo calmar los síntomas, es decir, dar sintomáticos. Si uno hace fiebre puede tomar un antipirético, si tiene malestar general, decaimiento, escalofríos, un antigripal, y lo más importante, tiene que observar. Es en el cuadro clínico, la segunda fase de la enfermedad, donde se debe iniciar el manejo para tratar de o evitar o disminuir la complicación que se llama neumonía. No es en el periodo de incubación. Y hemos aprendido que uno de los puntos más importantes es que en el periodo de incubación, nosotros cuando esperamos ese tiempo, determinamos el cuadro clínico cuando el paciente o pierde el olfato, o pierde el gusto, o tiene fiebre, previamente cuadro de resfriado, o tiene diarrea, previamente cuadro de resfriado. Y nosotros ahí podemos distinguir el día 1 del cuadro clínico. La pregunta: ¿qué pasa en los pacientes que no pierden el olfato? Y esto hay que marcarlo, esto es muy importante. En primer lugar, las series a nivel mundial varían con respecto a los pacientes que no presentan síntomas. Es decir, en primer lugar, cuando uno pasa el periodo de incubación, se presentan 3 escenarios importantes. Uno, que el paciente sea asintomático, es decir, que no tenga ninguna manifestación. Y estas series varían. Por ejemplo, en muchos lugares se considera que los asintomáticos corresponden al 40%. En otras series suben hasta el 60 o incluso 80%. Es decir, de todos los pacientes positivos para COVID-19, hay series que reportan que el 80% son asintomáticos. Hay otras series que reportan que va entre el 40 y 44. Independiente de ello, hay que entender que hay una población importante de pacientes asintomáticos. Fuera de ese primer escenario, tenemos el escenario del cuadro clínico. Tenemos en primer lugar los pacientes que van a ser cuadro clínico típico, que es el segundo escenario, en donde van a perder el olfato, van a perder el gusto, van a tener diarreas o van a tener fiebre. En este caso es fácil distinguir el día 1, en donde nosotros vamos a entender que ese día es el día donde empieza el cuadro clínico y donde debemos empezar el manejo para evitar llegar al día 6 o el día de la complicación o el día de la neumonía. Pero ¿qué sucede con los pacientes que no pierden el olfato? Recordemos que el cuadro típico, que incluye estos 4 principales síntomas y signos, que son fiebre, perder el olfato, perder el gusto y diarrea, se presenta prácticamente en algunas series en el 88%. Según algunas series informan que el 88% de los pacientes con síntomas de COVID-19 pierden el olfato. Es por eso que es muy importante esta manifestación, este síntoma. Perder el olfato es muy importante para distinguir el día 1 del cuadro clínico. Pero ¿qué sucede con el 12% restante? Con el 12% de las personas que van a hacer cuadro clínico porque van a tener síntomas y no pierden el olfato. Es aquí donde nosotros tenemos que estar bastante atentos a la evolución. En primer lugar, tenemos que entender que si uno tiene la sospecha de que esté infectado por COVID-19, tiene que aislarse. ¿Y cómo sabe uno que puede tener la sospecha? En primer lugar, todo paciente en tiempos de pandemia que enfrentemos cuadros de un resfriado, no podemos descartar que sea un periodo de incubación de COVID-19. Estamos frente a una pandemia. Pandemia significa que afecta a toda la población del mundo. Y lamentablemente usted se puede infectar tanto fuera como dentro de casa. Fuera, obviamente, porque las personas están de una u otra manera en el ambiente. Y dentro porque lamentablemente usted no vive en una isla y tiene que haber interacción con el exterior, ya sea a través de los deliveries, a través de la comida, a través de las compras, a través de lo que es el billete, el dinero, a través de la ropa. Entonces hay muchos puntos
en donde el virus puede ingresar a través de los familiares. Usted puede cuidarse, pero la familia sale por razones diferentes y puede infectarse y puede infectarlo. Entonces estamos en pandemia. ¿Cómo diferenciar el paciente que no pierde el olfato? Como estamos en pandemia, en primer lugar, todo paciente que tiene sospecha de poder tener COVID-19 tiene que aislarse. Dentro de ello están los pacientes que tienen síntomas de resfriado. Dentro de ello están los pacientes que se enteraron que en la reunión anterior uno de los miembros de esa reunión tiene COVID positivo. Dentro de ello tiene que usted también ir viendo que en la familia puede haber COVID positivo, usted también puede tener COVID. Entonces uno sospecha, uno tiene la sospecha. Cuando uno tiene la sospecha, tiene o síntomas de resfriado o tiene un familiar con COVID o tiene un miembro de una reunión con COVID, usted se aísla y va a esperar. Recordaremos que el periodo de incubación va entre 5 a 7 días. Entonces, desde el día probable del contacto, desde el día del inicio de los síntomas de un resfriado, desde el día de la reunión que no ha tenido que tener, pero la tuvo, entonces desde ese día usted cuenta y va viendo su evolución. Va contando 5, 7 días. Si en 7 días después de ese momento probable de infección, usted no manifiesta pérdida del olfato, no manifiesta fiebre, no manifiesta lo que es la parte de diarrea o pérdida del gusto, entonces acá hay dos situaciones que puede hacer. En primer lugar, se puede hacer un diagnóstico mediante una prueba, no una prueba serológica, no una prueba de sangre, puede ser una prueba de hisopado, ya sea PCR, prueba molecular, o ya sea prueba del antígeno, y confirmar si tiene o no COVID-19. Si tiene COVID-19, igual tiene que seguir esperando los síntomas. Pero acá viene el punto importante. Hemos mencionado que 88% pierden el olfato, el 12% no. Si usted no pierde el olfato, si usted no tiene diarrea, si usted no tiene pérdida del gusto, no tiene fiebre, hay que ver otros síntomas que se considera como el tercer escenario de la enfermedad COVID-19, el cuadro atípico. En el cuadro atípico, nosotros tenemos que ver síntomas como dolor de espalda, náuseas, vómitos, diarrea, sin tener fiebre, pérdida del olfato o pérdida del gusto. Entonces, si usted sospecha que tiene COVID-19 y tiene dolor de espalda, tiene náuseas, tiene vómitos, tiene sensación de falta de aire, ello indica que está usted iniciando el cuadro clínico atípico, no el típico. Y eso identifica que debe empezar con tratamiento para evitar llegar a la complicación de la neumonía. Es decir, usted se aísla, espera 5, 6, 7 días. No tiene las manifestaciones del cuadro clínico típico, pero tiene algunas molestias como dolor de espalda, náuseas, vómitos o sensación de falta de aire. Ahí debe usted empezar el manejo para evitar el día 6 o el día de la neumonía o disminuirlo en lo posible. Es muy importante entender ello, porque no todo paciente pierde el olfato. Si estamos hablando que un 12% probablemente no pierda el olfato y tenga síntomas. Pero si usted pasando los 6, los 7 días no tiene síntomas de ningún tipo, de los típicos que serían pérdida de olfato, diarrea, pérdida del gusto o fiebre, o de los atípicos, dolor de espalda, náuseas, vómito, falta de aire, entonces usted es un paciente probablemente asintomático. Mientras más días pase y no presenta síntomas, significa y confirma que es un paciente asintomático. Y los pacientes asintomáticos igual van a vigilar siempre su temperatura y la asociación, y si no falla temperatura y saturación, pacientes asintomáticos prácticamente no requieren un mayor manejo. Muchos pacientes, por protocolos de trabajo, se dan cuenta que tienen COVID-19 y se dan cuenta prácticamente cuando están terminando la enfermedad. Un paciente asintomático no requiere un manejo específico, pero si presenta síndrome post-COVID, es decir, ya pasa aparentemente lo que significaría el cuadro clínico que no ha manifestado síntomas, podría iniciar evaluación y manejo de los síntomas del post-COVID que puede ir presentando, como van a ser sudoración, adormecimiento de manos, de pies, sensación de miedo, pánico, dolor torácico por momentos. Entonces es muy importante identificar ello. Entonces, cuando un paciente no pierde el olfato, tenemos que tomar en cuenta que podría ser o un paciente asintomático o un paciente con síntomas atípicos. Y los síntomas atípicos pueden ser dolor de espalda, sensación de falta de aire, náuseas, vómitos, diarrea.
Un porcentaje mínimo, pero importante a considerar. Bueno, el día de hoy hemos querido entender qué es lo que pasa con un paciente que no pierde el olfato. Hemos entendido que la enfermedad tiene 3 fases importantes, en donde el manejo para evitar o disminuir la complicación de la neumonía inicia con el cuadro clínico. Es muy importante entender que no hay un tratamiento específico para COVID-19, pero cuando nosotros distinguimos el cuadro clínico es donde debemos iniciar el manejo. En el 88% de los casos el paciente pierde el olfato, de los pacientes que tienen síntomas. El 12% lamentablemente no, y hay que estar distinguiendo otras manifestaciones como dolor de espalda, sensación de falta de aire, náuseas, vómitos, diarrea, que podrían indicar el inicio del cuadro clínico. Si un paciente tiene la sospecha de que tiene COVID-19 y presenta estos síntomas atípicos, el paciente debe asumir que ese es el día 1 que está empezando el cuadro clínico y empezar el manejo y tratamiento para evitar llegar a lo que significaría la complicación de la neumonía. De esta manera es muy importante evaluar toda la evolución del paciente para ir conociendo cómo está yendo la misma y poder determinar si está yendo en buen camino o puede complicarse. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a que me acompañen de manera frecuente en los videos que venimos publicando con la intención de poder aclarar temas en relación a temas médicos. Tenemos la oportunidad de estar en diferentes plataformas. Nos encuentran en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos 2 canales. El canal principal, que lleva el mismo nombre. El canal secundario, que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información para que sea más accesible. Tenemos 2 libros publicados. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, disponible en Amazon, iBooks, Playbooks, versión impresa, versión digital. Y el segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que consiste en una revisión sistemática de todos los artículos publicados sobre la pandemia COVID-19 para poder entender la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número que sale en pantalla, +51 996 831 867, y de esta manera agendar una cita para evaluar su caso. Asimismo, las membresías están habilitadas. En la parte inferior encontrará el botón unirse, y de esta manera usted podrá ser miembro del canal y tener beneficios como descuentos en videoconsultas, accesorios exclusivos y, lo más importante, una comunidad más cerrada. Soy Dr. Luis Pacora Camargo. No olviden suscribirse a este canal y los invito a ver los siguientes videos que vamos a venir publicando. Comparta la información porque es muy importante estar informados. Nos vemos en el próximo video.